Este diálogo, dentro de lo que se están organizando durante este evento, va a ser un poco distinto porque de alguna forma la parte filosófica no está representada como tal porque yo soy intérprete, ¿no? Entonces, mi idea de alguna forma es plantearte ciertas cuestiones que a mí me han surgido, ¿vale? Con respecto a las prácticas musicales que tú llevas a cabo y cultivas, ¿no? De alguna manera, y seguramente intentando encender un poco ciertas reflexiones que puedan haber por parte de los filósofos, ¿no? que componéis el encuentro, si os apetece. Si no, nosotros podemos seguir hablando, ¿no? Y de alguna forma, pues eso va a ser como un discurso un poco más centrado en la práctica, ¿no? O en preguntas prácticas que a mí me surgen como intérprete, ¿no? Vale. Entonces, cuéntanos un poco, por ejemplo, cómo a Ervin, como músico, es un músico que tiene como, o yo lo veo como que tiene tres facetas distintas, o tres facetas que nos vas a presentar en tu concierto, ¿no? Que es como el Ervin que toca el violonchelo, que es un instrumento que está atado de alguna forma, en cierta manera, a una práctica más ligada a la escritura, ¿no? A la partitura, Sí. ¿no? Y es una forma de tocar, pues eso, muy cercano a lo que es la escritura, ¿no? Sería más como a la literatura musical. Después tocas otro instrumento, está en el concierto, que va a ser el sarangui, ¿no? Que es un instrumento de la tradición indoestaní, Sí. que ya de por sí no está atado a la música escrita, sino que es de tradición oral. Sí. Pero tiene unas estructuras que son muy rígidas, o unas reglas muy rígidas a la hora de interpretarlo, ¿no? No tienes tanto margen, o sea, tiene un poco más de margen, ¿no? Que en la partitura del violonchelo, pero tampoco tiene mucho. Y luego vas a tocar el iguil y vas a hacer canto jumei, en el que, según yo tengo entendido, ¿no? Incluso la afinación del instrumento se adecua al tono de voz del intérprete. Entonces, de repente hay como mucha más flexibilidad, y la música que interpreta es una música que viene de la tradición de música popular y música tradicional. Son canciones que han ido pasando por la memoria, ¿no? de toda esa cultura, y tú las has ido aprendiendo. Entonces, como intérprete, ¿cuáles son los clics para estar, ¿sabes? ¿Cómo son los cambios de actitud o de acercamiento a esos tres tipos de música tan distintos? Como comentabas, yo, claro, con el cello llevo muchos años, desde que tenía 7 años, una cosa así. Y entonces siempre he tocado con la partitura. Y luego cuando ya con el tiempo empecé a viajar y a conocer, pues, por ejemplo, la música de allí de la República de Tuva, que no hay una partitura, entonces que la manera de aprender es sentarte en frente del maestro y ver lo que está haciendo y tratar de imitarlo, ¿no? Pues sí, el acercamiento es completamente diferente. Yo en concreto me siento más libre cuando no tengo una partitura delante. Igual también por mi experiencia en la clásica occidental, que no siempre he tenido maestros pues muy simpáticos, ¿no? Había veces como que ya era solamente abrir la partitura del concierto de Haydn para cello de orquesta, y ya creo que me entraba como un estado físico un poco como de wow, me han dicho tantas veces que empiece más piano o más fuerte o tal, que no sé ni cómo lo voy a hacer, ¿no? Entonces creo que lo de ir conociendo las otras músicas me ha venido muy bien, también para luego retomar el repertorio occidental clásico. Y luego, como bien decías, en la música indostaní,
Pues sí, no hay una partitura escrita, pero hay una tradición de cómo invocar un raga, ¿no? Entonces, y un raga es una estructura con un montón de normas. Entonces, al final, lo que te permite esta música es ser un poco compositor tú de lo que estás haciendo. No estás improvisando libremente, pero dentro de lo que has visto que otros grandes han ido haciendo en el tiempo y tal, pues puedes tú tener bastante margen de capacidad de creación. Sí. Sí, pero entonces como en este tipo de... O sea, lo que vas tocando con el sarangui al final es como una música que va... O sea, se va nutriendo realmente de las ciertas innovaciones que ciertos intérpretes proponen, ¿no?, en esa música, y se va como transformando, por así decirlo, en el tiempo. Es una música, la música clásica hindustaní, también con muchos siglos, ¿no? Entonces, y no es una música especialmente grabada, y como no hay nada escrito, pues menos mal que hubo algunos occidentales que desde los años finales de los 60, cuando también por los Beatles, y esto fue como el boom de la música india en Occidente, menos mal que una parte de estos fue con cámaras de vídeo y con audio y grabaron, porque es la manera de estudiar prácticamente es viendo aquellos vídeos que la verdad es que sorprenden un montón, de la capacidad, de la creatividad de esos músicos. Como intérprete, ¿no? Sí. ¿Qué diferencia ves tú, ¿sabes? Incluso en tu... Bueno, son instrumentos que se tocan de manera distinta, obviamente, ¿no? Pero en tu respuesta física hacia esos estímulos distintos, ¿no?, y esas procedencias distintas, y esas músicas tan distintas, y esos lenguajes tan distintos, y esas maneras de interpretar tan distintas, ¿no?, entre, por ejemplo, el cello y el sarangui, como tú como intérprete, cómo cambias, ¿sabes?, tu manera de aproximarte a tu instrumento, a tu expresividad, ¿sabes?, a tu forma incluso de comunicar cosas, si las comunicas, ¿sabes? Mi acercamiento es algo que me parece muy interesante y muy importante, es conocer bastante o haber estado tiempo en los sitios de donde vienen estos instrumentos y haber convivido un poco con los músicos de estos instrumentos. Luego yo en mi casa puedo sentirme un poco como ahí, ¿no?, como en ese ambiente. Entonces, yo lo siento como muy como si viajara. Entonces, cuando voy a pasar un rato tocando el sarangui, por ejemplo, pues lo pienso como si tuviera la suerte de poder estar un rato en India y venga, tal, ahí. Claro, los movimientos que te requiere cada instrumento son diferentes, incluso sí, los olores de cada instrumento de piel, te conectan un poco con ese sitio, con esas clases que has recibido y bueno, a la hora de tratar de transmitir, pues la verdad es que hay como dos cosas, ¿no? Una, cuando estoy con alguno de los instrumentos, pero intentando hacer música pura de ese sitio. Entonces ahí presto mucha atención en el caso del sarangui a la tradición, a que no haga ninguna nota fuera de ese raga o que no corresponda en ese momento. Sí, y
luego otra cosa es que me gusta mucho, es, bueno, voy a tocar ahora el iguil o voy a cantar guturales, Jumei, inventándomelo completamente y cantando en castellano y haciendo una canción. Entonces, sí, ahí pues es como que primero trato de estudiar bien la tradición de cada una de estas músicas y luego las aplico un poco con lo que me siento yo más a gusto y más convencido. Por ejemplo, en la música de la República de Tuvá, los occidentales que van y que la están aprendiendo o que la han aprendido, también se han metido en el idioma, en aprender el idioma, el tubano, que es un idioma más relacionado con el turco que con el mongol, curiosamente. Bueno, y con una fonética muy rara, ¿no? Pues yo no lo he hecho eso, por ejemplo. Yo sí he trabajado duro a la hora de aprender cómo cantan, cómo funciona eso, pero luego cuando canto en castellano. Partiendo un poco, o mi idea es como que esta pregunta más en términos un poco objetivos, ¿sabes? De vibración, ¿no? Está claro que cada instrumento que tú vas a tocar vibra de una manera distinta y se comporta en el espacio de una manera diferente, ¿no? Pero como músico sí que es cierto que cuando, por ejemplo, estás tocando un piano, tiene una forma de vibrar, ¿sabes? Como que te afecta también en tu producción del sonido, en cómo tú estás transmitiendo, ¿no? En tu expresividad, en tu forma de tocar. Con estos tres instrumentos que vienen como de tradiciones tan distintas y que te ponen en actitudes tan distintas, ¿no? Porque al final la pieza que vas a tocar de cello es con una partitura y estás cantando, ¿no? A la vez. Pero tienes como una partitura, estás interpretando, estás interpretando y estás más cerca de ser como ejecutor, ¿no? Luego en el sarangui eres intérprete de una música que viene de una tradición muy grande y que tienes ciertos márgenes de libertad, pero al final tienes unas reglas también que te estructuran mucho. No tienes partitura, pero tienes estructura, ¿no? Y en el otro, en el canto Jumei, es todavía más libre, ¿no? Sí. Entonces, ahí, ¿cómo la vibración, por ejemplo, afecta a tu manera de tocar? O sea, ¿sientes que son maneras de vibrar distintas estas tres músicas y también como tu actitud con ellas? Yo ahí, en cuanto a la vibración, lo siento como algo completamente físico. O sea, más que igual que si es improvisado o con la partitura. Y entonces, por ejemplo, el canto gutural te origina una vibración interna muy importante. Puedes incluso casi perder la noción del tiempo que llevas cantando. Cuando llevas cantando un rato, yo por eso en el concierto de hoy me voy a poner un cronómetro porque sé que hay un tiempo, ¿no? Porque si no es que puede ser que me esté mucho más tiempo o mucho menos. Y bueno, la vibración al cantar vibra mucho el esqueleto, los huesos vibran mucho y entonces es una sensación bastante placentera. De hecho, bueno, ahí en la zona de Siberia, que es muy empleado este tipo de canto en ceremonias con chamanes de sanación, ¿no? La palabra shaman viene del sur de Siberia y lo de los cantos estos es uno de sus recursos para alterar un poquito estados y para lo que no está bien no vibra igual en principio a nivel cuerpo, ¿no? Sí. Entonces, eso. Luego,
curiosamente, la combinación del cello, que es un instrumento de otra tradición completamente diferente, pero potente, además apoyado también en hueso, ¿no? El cello tiene un apoyo en el suelo, pero viene a las rodillas y viene aquí, a la zona del pecho. Entonces, cantar y tocar a la vez, ya si encima se hacen dobles cuerdas en el cello, es que sientes realmente mucha vibración. Y el sarangui ofrece mucha menos vibración que el canto o que el cello. Sí, además es un instrumento mucho más agudo en tesitura. Entonces no hay en ningún momento ondas demasiado lentas, ¿no? Son más... ¿Y eso cómo afecta a tu manera de tocar? El hecho, por ejemplo, ese de que ahí no percibas como esas vibraciones que a ti te... Claro, te afecta a que en el momento de pasar el arco tienes que pasarlo con más cuidado para que no se rompa el sonido. Es como más frágil, ¿no? Y eso que... El arco del sarangui es el arco que más pesa de todos. Pesa 200 gramos y un arco de cello pesa 80. O sea, es muy curioso también eso. Es un arco muy pesado y el sonido es muy agudo. Pero está muy bien. Si lo aprendes, está muy bien pensado también, aunque parezca un poco contradictorio. Y otra cosa otra pincelada así un poco, que me interesa o que creo que interesa, ¿sabes? En general, sería como en el aprendizaje, ¿no? Al final tú eres profesor de violonchelo, ¿no? Sí. Y has estudiado violonchelo desde pequeño y tu primer aprendizaje musical fue en la cultura occidental y luego has ido aprendiendo instrumentos de otras culturas con otro tipo de aprendizaje, ¿no? Entonces, ¿qué diferencia, por ejemplo, había entre esos tres aprendizajes que tú has tenido con estos tres instrumentos? Mira, pues algo que para mí es muy importante, clave, es que en la música clásica, en el cello, yo no tuve siempre la suerte de encontrar maestros o maestras que tocaran conmigo en clase, un poco siquiera. Muchas veces estaban sentados en una silla y nada, entonces era entrar allí y tocar. Y sin embargo, en todos los demás sitios en los que he estado, no solamente India y Siberia, también en Turquía o en África, en Benín o tal, con músicos allí o músicos afganos con rabab. Allí siempre el maestro toca con el alumno para que haya una base de sonido ya ahí y la verdad es que creo que ayuda bastante. Yo de hecho ahora en clases, bueno ya hace años, en clases en el conservatorio les acompaño mucho con el cello también a mis alumnos. Cuando ya veo que la cosa está caminando, que la pieza camina, ya me paro un poquito, tal, ¿no? Y bueno, no sé, eso era súper importante, ¿no? Lo de que el maestro siempre está contigo allí tocando. Y con lo de los cantos igual, porque claro, allí no hay partitura y si no canta esa persona, tú no sabes ni lo que se puede hacer con la voz. Entonces, inmediatamente canta y tú ves eso. Además, no hablaban apenas inglés las primeras veces que fui y era como, ¿cómo ha conseguido o sea, ¿qué ese sonido es ese? Y ya, pues había algunos que abrían un poquito la boca y hacían como que que movían la lengua o tal. Pues sí,
yo lo he vivido siempre como menos serio que el aprendizaje del cello, pero también creo que eso está cambiando bastante. O sea, yo empecé cello en Bilbao en el 82, que era el año en el que se creó la Sinfónica de Bilbao y la Sinfónica de Euskadi, más o menos. Entonces hubo como un aluvión de gente del este, ¿no? De polacos, rumanos, tal, que se vinieron con la creación de las orquestas nuevas, y entonces esta gente no tenía mucha pedagogía, la verdad, ni tampoco creo que mucha empatía en general, ¿eh? No quiero generalizar, es mi experiencia. Entonces, claro, luego de pronto encontrarme con un viejito en India, que la clase es en su casa, sentados en el suelo, con una gallina cruzando, porque es lo que se van a cenar en unos días, o una vaca por ahí y tal, pues la verdad es que me reconfortaba, me parecía como más propio para crear un clima en el que se aprenda música o algo creativo, más que siéntate y toca, ¿no? Mal. Cuando tú estás con tu maestro, por ejemplo, de Sarangui, él ve que, por ejemplo, tú tienes estructuras de aprendizaje musical que él ve como que son distintas. Quiero decir, pues, por ejemplo, el hecho de llamar a las notas de distinto nombre, ¿no? Porque es el ejemplo más rápido que se me viene, ¿no? Yo puedo decir do, re, mi, y él puede decir otra cosa, ¿no? Sí. Él, por ejemplo, detectaba que tú tenías como una forma de aprender distinta por el hecho de venir de una tradición distinta musical. A mí lo que me comentaban generalmente siempre que he estado en sitios aprendiendo es como, ostras, qué determinación que traes, tío. O sea, porque, claro, si te vas hasta Siberia, luego no vas a estar ahí sin estudiar, ¿no? Entonces, mi plan en los viajes, más que igual conocer los países y tal, que ya me gustaría haberlos conocido más o conocerlos más, pero era inmersión musical. Entonces, sí, siempre he tenido la sensación de que se sorprendían con la capacidad de esfuerzo, de trabajo, ¿no? Y luego, pues, sí, lo del nombre de las notas también ocurre, porque, por ejemplo, en música india tienen el sargam en vez del solfeo, ¿no? Música india, afgana y pakistaní. Es el Saregamapadani, do, re, mi, fa, sol, la, si, Saregamapadani. Siendo sa móvil, o sea, no tiene por qué ser do o re, sino es la fundamental en la que está afinado cada uno de los instrumentos. En el sitar, sa es un re, en el sarangui, sa suele ser un mi, así, ¿no? Entonces, a mí lo que me pasaba bastante, y me pasa en lo de la música india, no lo solucionaba aún, es que tengo tan profundamente incrustado el do, re, mi, fa, sol, la, si, do, pero tan profundamente que ahí, digo, el poder de la música es mucho mayor que el del lenguaje, porque cuando te pegas una semana en un país anglófono y conoces más o menos el idioma, ya piensas en inglés, bueno, o hablas en inglés más o menos fluido o tal, ¿no? Pero con la música yo me puedo estar 2 meses a full con el Saregama Padanisa y cuando llega un momento de que te dicen que cantes un poco, ¿no? Sanida, pama, ¿no? Tal, alguna cosa, yo soy torpísimo. Y mi primer maestro, se quedaba sorprendidísimo. Y me decía, pero, joder, con lo bien que me oyes, ¿no? Todo lo que yo hago y tal, qué historia con esto de cantar, ¿no? Y yo, pues sí, porque es que como tengo oído absoluto,
no me quito nunca el nombre de las notas, do, re, mi, fa, sol, la, si. Entonces, incapaz. Y al de unos días le dije al maestro, oye, mira, en mi país lo llamamos do, re, mi, fa, sol, la, si. Canta un poquito tú ahora esto cambiando el nombre de las notas. Y no podía, tampoco él. ¿Sabes? Es que la música es el idioma universal, pero cuidado, tiene dialectos, por lo menos. O sea, sí, no... Sirve lo del oído absoluto para copiar bien y tal, pero luego como lo quieras verbalizar y tal, te lía un montón. O con lo del canto Jumei, que en el canto Jumei gran parte de la historia está en jugar en pensar en vocales dentro de una boca de O, pensar en una I o cosas así, ¿no? Para que la lengua esté en un sitio y los armónicos salga el que tú quieres, ¿no? Pues ahí, claro, por ejemplo, si yo el armónico que tenía que hacer con boca de I era la nota Do, mi lengua iba a una O, o sea, y mi boca iba a una O. Y no podía romper eso, ¿sabes? Porque si te está sonando Do, si estás cantando Do, ¿cómo vas a poner una boca de I? Para mí, vamos. Y eso sí que lo fui resolviendo al final. Pero lo de la música india, todavía cuando toco el sarangi pienso mi como la fundamental y mi, fa, sol, la, si, do, re. Disfruto muchísimo tocando con partitura porque la gente que escribe partituras suele ser gente que escribe muy bien, ¿no? Entonces eso es un lujo, claro, y es algo que puede hacer que te ahorres un viaje hasta no sé dónde para saber cómo lo están haciendo allí esa música. Allí ya tienes tú la idea de lo que el compositor quiere. Entonces disfruto mucho con partitura. Tengo que decir que he aumentado la capacidad de disfrute con partitura gracias a tocar sin partitura mucho. Eso sin duda también, porque quizá otra cosa es que en la enseñanza instrumental occidental muy pronto está la partitura ya, muy pronto. Entonces, sí, no estoy del todo seguro de que sea bueno, que la partitura esté casi desde el minuto cero, ¿no? Igual antes conviene tener las sensaciones de las cuerdas y simplemente pues viendo, mira, he puesto un dedo, voy a poner un dedo a ver si suena igual. Y luego ya, claro, porque es que luego hay cosas que sin partitura no vas a poder hacer, creo, ¿no? Hay cosas que necesitas la partitura maravillosa. Y la primera pregunta era si la partitura es un instrumento, ¿no? Yo lo veo como que sí y que no. O sea, yo puedo abrir una partitura y si no es muy compleja, puedo escucharla dentro de mi cabeza. Entonces estoy escuchando, gracias a mirar esto, es un instrumento visual, ¿no? En vez de auditivo, pero suena completamente. Lo que voy a hacer hoy son modales, son músicas modales. La música de la República de Tuvá, el sur de Siberia, así como China, Japón, Mongolia también, esa zona de Asia es como África. Sobre todo tienen la pentatónica, mayor y menor, ¿no? Entonces, eso es lo que tienen. Además, muy curiosamente, la serie armónica saca
primero la escala pentatónica antes que la diatónica y que la cromática, por supuesto. Entonces va estupendamente para lo que es canto gutural de armónicos, ¿no? Claro. Y entonces sí, es música modal. Luego lo del compás, ¿no? Lo de los ritmos. Bueno, en ritmos, vamos a ver, justo en lo que voy a hacer hoy no va a ser representativo de la enorme riqueza rítmica que tienen por allí, sobre todo en India y en lo que era Persia. Porque, claro, yo creo que fue en parte porque como no les dio por la polifonía, o sea, no les dio por montar un sonido sobre otro, así como en Occidente sí, ya con los clavicordios o tal, hasta el piano y hasta la orquesta, ¿no? Que es bestial, el pedazo, la superposición, ¿no?, de sonidos que hay, allí no. Allí cuando tocan en grupo es completamente horizontal todo. Todos van haciendo lo mismo. Entonces, esto hace que tanto la melodía como la rítmica pueda ser muchísimo más rica. A ver, que hay compositores como Stravinsky y tal que han hecho unas cosas rítmicas brutales en orquesta, pero la orquesta se las ve y se las desea también, ¿no? O sea, es casi un poco utópico, yo creo, casi, ¿eh? Música así de Stravinsky y tal. Pero entonces, con la melodía, pues la han desarrollado mucho, como el sistema del makam árabe y turco, que tiene lo de los cuartos de tono, y ya el paroxismo un poco es India en esto, que lo más importante no es una nota y otra, sino el camino entre las notas, ¿no? Cuando alguien toca bien un instrumento indio, siempre está lo que llaman ment, que es el ir de una nota a otra. Y de ritmos, pues en India tienen música folclórica, o sea, como aquí fuera un paso doble, pues allí tienen en un compás de 9,5. O sea, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, o compases completamente irregulares, pero los tienen muy integrados, ¿no? Como ya en Europa también pasa en la zona de los Balcanes, hay 5 y hay 7 con compases de 5 y de 7. En Euskadi también, el sorchico, ¿no? Sí, sí. Y no sé si había otra pregunta, ¿no? Ah, sí, vale, lo de cómo cantar. Pues ahí la verdad es que intervienen diferentes elementos del aparato fonador y respiratorio. Entonces, digamos que hay estilos donde lo que más utilizas es a la hora de cambiar el armónico. Es la lengua, la posición de la lengua, y hay otros que lo que haces es la posición de la quijada, de la mandíbula, ¿no? Más cueva, más grande o más chica, ¿no? Y luego hay estilos que son como de cerrar glotis, aquí sería el Jalandhara en India, cerrar o abrir más. Mucho trabajo abdominal, porque tienes que montar sobre esto todo lo que luego viene, ¿no? Entonces, sobre todo en los de cerrar, mucho trabajo abdominal, en los de abrir, esto está más tranquilo.
Y luego puedes también utilizar recursos de suelto aire por la nariz, suelto aire por la boca. El sonido va a cambiar también. Y bueno, tienen una variedad grande. Es un poco como el flamenco y los palos del flamenco. Yo lo veo un poco así, la variedad que hay.